frente a las necesidades del país. Son 4 leyes aprobadas, en algunas ha votado sí, en otras no. Por ejemplo, en el tema del IVA. Esos son bloques. Lo que pasa es que el presidente de la República envió un proyecto de ley económica urgente para alzar el IVA. Ese era el único artículo que él pedía que se apruebe, pasar del 12% al 15%. Entonces yo personalmente presenté varias observaciones a la comisión que estuvo tratando este pedido del presidente Daniel Noboa, donde yo le pedía que en realidad quien tiene que pagar más es quien más tiene, porque el IVA paga igualito el que gana el salario básico unificado como el que gana $10,000. No es que haya una diferenciación entre impuesto del IVA. Así que la Asamblea Nacional le dio mucho más al presidente de lo que pedía. Sí, le aprobaron todo menos el incremento, ¿no? El veto del presidente. ¿Qué aprobó la Asamblea Nacional? Que los que más tienen sean los que más paguen. Los banqueros, entidades financieras sí, así es, que los banqueros son millonarios. Que ahora están llorando, pero no están de acuerdo. Están llorando, dicen que no. ¿Saben por qué son millonarios? Porque son los que menos colaboran. Pero ellos no tienen no perdonan a nadie, ¿no? No perdonan claro. a nadie. Si alguien está pasando una necesidad, la banca ahí siempre están gana. Las multas, los intereses, la banca siempre ha ganado, pues que ahora sea la que más apoya la situación del país. Dos argumentos. Se dice que los asambleístas no pueden proponer disposiciones de esa naturaleza económicas porque solo le corresponde tributos al presidente. Sí. Lo primero. Y lo segundo, Impuestos. objetan porque dicen que no tienen el carácter de retroactivo, que ustedes han violado la disposición legal. Bueno, ninguna disposición debería ser retroactiva. Yo estoy segura que la Corte Constitucional en algún momento se pronunciará al respecto. A mí me gustaría que podamos hacer algunas cosas de forma retroactiva, pero hay candados legales que no lo permiten y nosotros tenemos que ser respetuosos de lo que manda, pues, sobre todo la Constitución de la República del Ecuador, y la Corte Constitucional se pronunciará a eso. Lo que sí le puedo decir, mi querida Pati y Osvaldito, es que nosotros como legisladores, el presidente nos ha pedido que le apoyemos en su gestión para lograr la seguridad del país y le hemos dicho sí, pero lo que le hemos dicho también es que no paguen la factura del despilfarro y de los malos manejos económicos la clase media y la clase trabajadora. Porque si ahorita con las justas llegan a fin de mes, si se les sube impuestos, van a tener más dificultades económicas. Para mí, quien más tiene que ser quien más colabore. Y asambleísta va a entrar por el Ministerio de la Ley. Bueno, entiendo que en 30 días va a ser ya de una forma inminente aprobado. ¿Esa fue una el jugada alza inteligente del presidente? ¿Vetar para que entre por el Ministerio de la Ley? Más que una jugada inteligente del presidente, es una de las opciones que tiene, ¿no? El veto parcial, el veto total, la sanción, y él podía tener su veto parcial, y ahora se trató en la Asamblea Nacional. Yo me mantuve en mi postura, yo sigo sosteniendo que el apoyo tiene que ser equitativo. Quienes más tienen, es decir, los más ricos del país, hoy es el momento que pongan el hombro por el Ecuador y entendamos también la situación económica que viven las familias ecuatorianas, porque la gran mayoría de ecuatorianos subsisten con el salario básico unificado o menos. Si se les pone impuestos como el IVA, que el IVA pagan igualito todos, no les va a alcanzar siquiera a llegar a fin de mes. Entonces, lo lógico es que los millonarios de esta patria, que muchos de ellos incluso se han hecho millonarios de una manera usurera, casi chulquera, ahora sean ellos los que apoyen de manera decidida a la crisis económica que está viviendo el Estado ecuatoriano, para que podamos dotar de todo lo necesario a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Sí, porque estamos hablando de intereses hasta el 23, 24%, es increíble, ¿no? Que sean los que más colaboren, que sean los que más colaboren. Otro tema, el Tratado de Libre Comercio. ¿Usted votó a favor de este Tratado de Libre Comercio Ecuador-China? Sí, yo voté a favor del Tratado de Libre Comercio de Ecuador-China. China tiene un mercado de millones de personas, de consumidores. Hay que entender que también el Tratado de Libre Comercio de Ecuador con China pone candados para que China no pueda enviar a nuestro país muchas cosas. Por ejemplo, para acá, para la provincia de Tungurahua, hay temas de interés como el sector artesanal, el calzado, el textil, el metal mecánico. Todos estos sectores están protegidos en el Tratado de Libre Comercio. Existe un candado en el cual todos estos productos que se hacen aquí en la provincia de Tungurahua nunca podrán ingresar desde China al Ecuador
sin impuestos, Asambleísta, sin aranceles. Tenemos una ensambladora que funciona precisamente en Tungurahua. ¿No va a ser afectada? No va a ser afectada. De hecho, Perfecto. nosotros nos hemos reunido con los distintos sectores económicos. Yo he conversado con el sector del calzado. Ellos han conversado conmigo. Ellos me han pedido que se apruebe el Tratado de Libre Comercio, porque este tratado ya se quiso tratar hace 2 semanas antes, pero no había los votos. Y estos distintos gremios y grupos económicos, productivos, sobre todo en la provincia de Tungurahua, han sido ellos quienes me han pedido que les apoye para que se pueda aprobar este tratado de libre comercio Pero, con China. asambleísta, ojalá no nos pase aquello, ese dicho popular, el pez grande se come al pequeño. No se olvide usted que flotas chinas vienen cada año casi reparadas Eso los también mares, ¿no es está cierto? recontra que prohibido. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que podamos exportar el atún que tenemos, el camarón que tenemos, o sea, los productos que fortalecen a la ¿Pero quién macroeconomía garantiza del eso, país. asambleísta? El tratado tiene esos candados. De hecho, si es que China llega a incumplir una de las prohibiciones, como por ejemplo llegar a irrumpir nuestras reservas en Galápagos, por ejemplo, se acabó el tratado. Aquí no estamos jugando. Otra ley aprobada, la extinción de dominio. Aunque se dice Así que es. deja No, sí todavía es importante la ley de extinción algo de de dominio. sinsabor. No, sí es importante la ley de extinción de dominio y les voy a explicar por qué. Antes de ayer, solamente en un proceso penal se podía incautar los bienes provenientes de recursos mal habidos por delincuencia organizada, por narcotráfico, por corrupción, y eso solamente se lo podía hacer en el proceso penal, que toma años, 5 años, 6 años, cada etapa tiene Se su ríen los tiempo. pillos de cuello blanco. Claro, y hasta eso ya pasó por cuántas manos, por cuántos testaferros, y cuando llega la sentencia ejecutoriada no hay que incautar. Entonces, esta ley de extinción de dominio que ayer aprobamos permite que ahora se haga en un proceso de carácter civil. En 3 meses está terminado el proceso y hay un tema importante. Si hay un debido proceso. En este corto tiempo, que no toma años, si a una persona se sospecha que está lavando dinero, que está evadiendo, que tiene recursos, bienes, de origen dudosos, esa persona, si puede justificar que el origen de sus recursos y de esos bienes No va a juicio, no se le investiga. es lícito, no se le incauta. Pero si no puede justificar el origen y el patrimonio en esos meses, porque es solamente 3 meses, el Estado ecuatoriano le incauta. Y lo incautado es utilizado para temas de carácter social, para rescatar a los sectores más pobres del país y evitar que siga creciendo la criminalidad en el Ecuador. Anita, ¿en qué va a quedar la sanción que están solicitando ustedes para el asambleísta Palacios? Definitivamente eso como que va creciendo, ¿no? La ciudadanía ha reaccionado favorablemente a la ministra. Así es. Y la ofensa del asambleísta, esto va a una sanción, ¿no? Así es. Bueno, yo estuve en la comisión especializada que está tratando el tema del asesinato de Fernando Villavicencio. Estaba ahí la señora ministra Palencia. Estábamos varios asambleístas y la asambleísta Palacios le estaba haciendo preguntas a la ministra Palencia y la ministra le decía que por favor esas preguntas se las hiciese de manera escrita para ella poder responder de una mejor manera, por cuanto lo que sucedió con el asesinato de Fernando Villavicencio no fue en el tiempo de su gestión, sino mientras era el ministro Zapata. Y la asambleísta Mónica Palacios insistía, pero el problema radica en que la ministra le seguía sosteniendo que le va a responder completo por escrito. Perdió la cabeza la asambleísta Palacios y le dijo que la ministra está encubriendo a los grupos de delincuencia organizada. Sí. Eso es una calumnia, eso es una injuria. Muy grave, por cierto, muy ¿no? grave. A mí me parece Sin que pruebas. Esa no es una actitud que debería tener un legislador y desde luego que se tiene que presentar debidamente justificada una queja no al Comité de Ética, sino al Consejo de Administración Legislativa. ¿Y cómo está el ambiente en la asamblea justo para buscar esa sanción? Ni los mismos compañeros de la asambleísta Palacios están de acuerdo con ese tipo de actitudes, porque desdibuja el trabajo que ha venido haciendo la Asamblea Nacional.
Ustedes han podido presenciar en los plenos de la Asamblea Nacional, no se ve lo que se veía antes, que era una institución. No había bochinches, nada, ¿no? Exacto, no ha habido ese tipo de actitudes. Hemos tenido una postura con total responsabilidad, con total altura, donde muchas veces no podremos estar de acuerdo, pero ha habido un respeto, un debate de altura, de argumentos. Y eso creo que es lo que necesita el país, no este tipo de distracciones. Para mí, yo sé que pues esto puede indignarnos a muchos, la actitud del asambleísta Palacios, pero yo creo que hay temas mucho más graves y mucho más importantes y mucho más urgentes en los cuales la Asamblea Nacional tiene que destinar su concentración y sus esfuerzos, como es darle todos los insumos necesarios al presidente Daniel Noboa para que pueda someter a las mafias, darle todas las herramientas necesarias para que se pueda reactivar la economía del país, como por ejemplo es el Tratado de Libre Comercio, como es por ejemplo las leyes que estamos tratando en las distintas comisiones. A veces lo que se ve es la sesión del plenario, pero las comisiones permanentes especializadas todas las semanas estamos trabajando. Por ejemplo, la comisión a la que yo pertenezco, que es de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estamos tratando el COPINA, que es el Código Orgánico de Protección Integral para Niños, Niñas y Adolescentes. Es un libro sumamente amplio, con varios capítulos, con varios libros, con cientos de artículos, y que realmente es necesario porque tenemos que cambiar la forma en la que estamos protegiendo a nuestros niños y a nuestros adolescentes, que ahora vemos cómo son reclutados en los sectores periféricos y más pobres del país para estar al servicio de las bandas de delincuencia organizada como sicarios o como traficantes de pequeñas dosis, porque no nos olvidemos que los menores de edad, los niños, los jóvenes, no pueden ser sancionados como los adultos. Entonces nosotros tenemos que cuidar de este grupo etario para que no sean presa de la delincuencia. En 30 segundos, ¿cómo se siente usted? Bueno, ya tiene experiencia, ¿no? Usted fue asambleísta también. ¿Cómo se siente ser calificada como una de las 5 mujeres más influyentes en la política ecuatoriana? Eso le publicaron. ¿Cómo se siente usted? Bueno, primero es una responsabilidad, además que es un honor. Yo quiero agradecerles a todas las personas que han creído en mí. Tengo que desde luego y como siempre agradecer a la provincia de Tungurahua porque me ha permitido ser su voz en la Asamblea Nacional por segunda ocasión. Me parece tan importante que esta provincia crea en las mujeres. De 4 asambleístas por la provincia somos 3 mujeres, y bueno, yo creo que lo más importante es que podamos demostrar el amor que le tenemos al país, la dedicación que le tenemos a la provincia. Muchas gracias, Anita Galarza. Muchas gracias. Asambleísta de la provincia de Tungurahua, en vivo en el noticiero más importante de la región. Y ya cerramos también el noticiero, Patricia, enseguida desde el Coliseo.